Cuando Sara forzó la cerradura del antiguo cofre de latón, oculto en las paredes de la estación de bomberos, jamás imaginó que encontraría una colección de piedras preciosas y metales raros que la convertiría, de la noche a la mañana, en una de las mujeres más ricas del estado. Esos mismos vecinos que solían murmurar chistes crueles sobre la madre soltera y loca que vivía en una trampa mortal, pronto verían equipos de noticias invadiendo el viejo edificio, informando sobre el increíble descubrimiento de $157 millones que cambiaría su destino para siempre. Antes de continuar con esta fascinante historia, por favor, haz clic en el botón de suscripción para alegrarme el día, y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La notificación de desalojo había sido pegada en la puerta del apartamento de Sarah Jennings como una letra escarlata, sus audaces letras rojas gritando aviso final, para que todos sus vecinos las vieran. La retiró con dedos temblorosos. Su hija Emma, de 2 años, equilibrada sobre su cadera, balbuceaba inocentemente sobre el papel rosado y bonito. El corazón de Sara se hundió al leer las mismas palabras que había temido durante meses, 30 días. Eso era todo lo que le quedaba antes de que ella y Emma se quedaran sin hogar. Como madre soltera trabajando de paramédica en el pequeño pueblo de Millbrook, Sara siempre había luchado por llegar a fin de mes. El trabajo que amaba, salvar vidas y ayudar a otros, apenas pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler, los comestibles y el cuidado de su hija. Cuando el padre de Emma desapareció a los 6 meses de embarazo, Sara había creído ingenuamente que podría manejarlo todo sola. El orgullo la había disuadido de pedir ayuda familiar, especialmente después de que sus padres le advirtieran sobre salir con Marcus en primer lugar. Ahora, 3 años después, ese orgullo se sentía como un lujo que no podía permitirse. «Mamá, ¿hambre?», dijo Emma, tirando de la coleta de Sara con dedos pegajosos. Sara forzó una sonrisa, reprimiendo el pánico que le subía al pecho. «Lo sé, cariño. Vamos a hacer un poco de macarrones con queso». Pero al abrir el refrigerador casi vacío, Sara supo que algo tenía que cambiar urgentemente. El banco de alimentos local había ayudado cuando las cosas se pusieron realmente difíciles, pero no podía depender de la caridad para siempre. Necesitaba una solución, y rápido. Fue entonces cuando recordó la vieja estación de bomberos. La estación 19 había sido abandonada durante más de una década, desde que la ciudad construyó una nueva estación al otro lado del pueblo. El edificio de ladrillo se alzaba al final de Maple Street como una reliquia olvidada, con su pintura roja descascarándose y las ventanas tapiadas. Sara había pasado por allí innumerables veces durante sus turnos, preguntándose siempre qué sería de la histórica estructura. Una idea comenzó a formarse en su mente, desesperada y probablemente estúpida, pero una idea al fin y al cabo.
A la mañana siguiente, después de dejar a Emma en la guardería, Sara condujo directamente al ayuntamiento. ¿Quiere hacer qué? Margaret Wheeler, la secretaria municipal, miró a Sara por encima de sus gruesas gafas como si hubiera sugerido prenderle fuego al edificio. Alquilar la vieja estación de bomberos, repitió Sara, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. Sé que ha estado vacía durante años. Podría arreglarla, hacerla habitable. Soy buena con las herramientas y necesito un lugar asequible para vivir. Margaret barajó una pila de papeles, negando con la cabeza. Cariño, ese edificio no es apto para la habitación humana. Ha sido condenado por el Departamento de Salud. No tiene agua corriente, problemas eléctricos, problemas estructurales. La ciudad ha estado tratando de decidir qué hacer con él durante años. ¿Y si firmo una exención? Insistió Sara. Soy paramédica. Entiendo los riesgos y estoy desesperada, señora Wheeler. Mi hija y yo estamos a punto de quedarnos sin hogar. Algo en la voz de Sara debió haber tocado el corazón de la mujer mayor. Margaret dejó sus papeles y estudió el rostro de Sara detenidamente. Habla en serio sobre esto, ¿verdad? Completamente en serio. Después de lo que pareció una eternidad, Margaret suspiró. El ayuntamiento ha estado buscando a alguien dispuesto a hacerse cargo de ese pozo de dinero. Si está absolutamente segura y acepta toda la responsabilidad legal, supongo que podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. $50 al mes, y usted es responsable de todas las reparaciones y mejoras. El corazón de Sara dio un salto. $50 era menos de lo que gastaba en café en un mes. Sí, absolutamente. ¿Cuándo puedo empezar? Tendrá que firmar unas 20 formularios diferentes, obtener un seguro y prometerme que no demandará a la ciudad cuando el techo se le caiga encima. 3 semanas después, Sara estaba frente a la vieja estación de bomberos con Emma en la cadera y una camioneta prestada llena de sus pertenencias. El edificio parecía aún más intimidante de cerca. La fachada de ladrillo rojo estaba manchada por años de daños climáticos, y varias ventanas estaban agrietadas detrás de sus cubiertas de madera contrachapada. Las grandes puertas de la bahía por donde solían esperar los camiones de bomberos estaban selladas con óxido y abandono. Pero Sara veía potencial donde otros veían problemas. La estructura era sólida, la ubicación era buena, y lo más importante, era suya por un precio que realmente podía pagar. Casa grande, mamá, dijo Emma, señalando la alta torre de mangueras que se elevaba sobre el edificio principal como un gigantesco faro de ladrillo. Así es, cariño. Nuestro nuevo hogar.
El optimismo de Sara duró justo lo que tardó en abrir la pesada puerta principal con la vieja llave maestra que le había dado Margaret. El interior era peor de lo que había imaginado. El polvo cubría todo como una manta gris que no había sido perturbada en años, y el olor a moho y decadencia flotaba en el aire estancado. Las manchas de agua decoraban las paredes con patrones abstractos donde el techo había goteado durante innumerables tormentas, y podía ver parches de luz del día colándose por las rendijas de las tablas del techo. El piso principal era cavernoso, diseñado para albergar camiones de bomberos y equipos de emergencia. Viejos ganchos colgaban del techo donde una vez se había guardado el equipo, y el suelo de cemento estaba manchado con décadas de aceite, grasa y quién sabía qué más. Arriba, los cuartos de estar de los bomberos estaban en condiciones aún peores, con agujeros abiertos en las paredes y accesorios que habían sido desmantelados hacía años. Pero Sara nunca había sido de las que se echan atrás ante un desafío. Había sobrevivido a la escuela de enfermería siendo madre soltera, trabajado turnos dobles para mantener comida en la mesa y manejado emergencias médicas que harían desmayar a la mayoría de las personas. Un edificio en ruinas no iba a derrotarla. Sentó a Emma en el rincón más limpio que pudo encontrar con sus animales de peluche favoritos y se puso manos a la obra. Los primeros días fueron los más difíciles. Sin agua corriente, Sara tuvo que acarrear cubos desde la espita exterior de un vecino a 3 manzanas de distancia. La electricidad funcionaba en algunas partes del edificio, pero no en otras, creando un peligroso mosaico de circuitos vivos y muertos. Rápidamente aprendió que interruptores eran propensos a echar chispas y que tomas de corriente podían manejar sus calentadores sin hacer saltar los fusibles. Dormía en un colchón de aire en lo que solía ser la oficina del jefe de bomberos. Emma se acurrucaba a su lado en una cuna portátil. Las noches eran lo peor, cuando cada crujido y gemido del viejo edificio sonaba como si el techo finalmente se estuviera rindiendo. Más de una vez, Sara se quedó despierta preguntándose si había cometido un terrible error. Los vecinos no fueron precisamente acogedores con su inusual nueva residente. ¿Viste a esa mujer que se mudó a la vieja estación de bomberos? Oyó Sara susurrar a la señora Patterson a la señora Chen en la tienda de comestibles Piggly Wiggly, sus voces llegando hasta la sección de frutas y verduras. Y con un bebé, nada menos. Es absolutamente vergonzoso lo que algunas personas harán. Alguien debería llamar a servicios de protección infantil, replicó la señora Chen, sacudiendo la cabeza mientras elegía manzanas. Ese edificio no es seguro para un niño. Escuché que está lleno de asbesto y pintura con plomo. Sara fingió estar profundamente interesada en seleccionar los plátanos perfectos, pero las palabras la picaron como golpes físicos. Estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía, estirando cada dólar hasta el límite.
Emma estaba alimentada, limpia, amada y feliz. Puede que el edificio no fuera perfecto, pero era mejor que vivir en su coche o en un refugio para personas sin hogar. Las burlas empeoraron a medida que la noticia se propagaba por el pequeño pueblo como un reguero de pólvora. La gente pasaba lentamente en sus coches, señalando y tomando fotos con sus teléfonos como si Sara y Emma fueran una especie de atracción de carretera. Los adolescentes arrojaban basura en los escalones delanteros y pintaron con aerosol "Mujer loca" en la pared lateral. Alguien incluso llamó a la policía para quejarse de vagabundos viviendo en el edificio abandonado. A pesar de que Sara tenía documentación legal, el oficial Mike Rodríguez, que había sido colega de Sara en muchas llamadas de emergencia a lo largo de los años, se presentó en su puerta en respuesta a la denuncia anónima. Su expresión era de simpatía, pero profesionalmente preocupada. Sara, ¿sabes qué tengo que preguntar? ¿Están tú y Emma seguras y sanas viviendo aquí? Ella lo invitó a pasar, ansiosa por mostrarle a alguien, a quien fuera, el progreso que había estado haciendo. En solo 2 semanas, había logrado limpiar a fondo 3 habitaciones, montar una zona de cocina básica con una placa eléctrica y un mini refrigerador, y había creado un espacio acogedor para Emma, completo con todos sus juguetes favoritos, libros y una colorida alfombra de juegos. No es el Ritz-Carlton, admitió Sara, señalando el espacio. Pero estamos calientes, secas, seguras, y es nuestro. A Emma le encanta tener tanto espacio para correr. Mike asintió con aprobación, tomando notas en su portapapeles. Veo que estás haciendo mejoras reales aquí. El denunciante parecía pensar que estabas ocupando ilegalmente, pero obviamente tienes documentación legítima. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Y si necesitas algo, asistencia policial, servicios de emergencia, sabes cómo localizarme. Aprecio eso más de lo que puedes imaginar, Mike. Gracias por no tratarnos como criminales. Después de que se fue, Sara se sintió más decidida que nunca a demostrar que todos los escépticos y chismosos estaban equivocados. Se lanzó a la renovación del edificio con una pasión y energía que incluso la sorprendieron. Durante sus días libres de sus turnos con el servicio de ambulancias, trabajó desde el amanecer hasta el atardecer, parchando agujeros en las paredes, raspando décadas de pintura descascarada, y lentamente, devolviendo la vida a la vieja estación de bomberos, una habitación a la vez. La distribución del edificio era en realidad perfecta para sus necesidades una vez que Sara comenzó a ver más allá de la decadencia. El piso principal había albergado los camiones de bomberos, dándoles un enorme espacio abierto que ella imaginó como una combinación de sala de estar, comedor y patio de juegos interior para Emma. Los techos altos hacían que el espacio se sintiera majestuoso en lugar de estrecho.
y las grandes ventanas, una vez que les quitara las tablas, dejaban entrar una hermosa luz natural. Arriba, los antiguos dormitorios para bomberos podían convertirse fácilmente en habitaciones y un baño adecuado, una vez que resolviera la situación de la fontanería. Incluso había una pequeña zona de cocina que había servido a la tripulación de la estación, que solo necesitaba una actualización y nuevos electrodomésticos. Pero la parte más intrigante del edificio era la torre de mangueras. La alta estructura cilíndrica se elevaba 4 pisos por encima del edificio principal y se había utilizado originalmente para colgar mangueras de bomberos para que se secaran después de usarlas. Ofrecía una increíble vista panorámica de todo el pueblo desde la cima, y Sara pensó que eventualmente podría convertirse en un rincón de lectura perfecto o un estudio de arte. Fue en esa torre de mangueras donde la vida de Sara cambió para siempre. Había estado posponiendo trabajar en la torre porque parecía la parte menos importante de la renovación. Las áreas de vivienda principales tenían prioridad, y la estrecha escalera de caracol que subía por la torre parecía potencialmente peligrosa. Pero en una lluviosa tarde de jueves de octubre, cuando Emma estaba durmiendo la siesta y Sara ya había terminado sus proyectos planeados para el día, finalmente decidió explorar la misteriosa torre que la había estado llamando. La torre era mucho más oscura que el resto del edificio, con solo pequeñas ventanas en cada nivel que proporcionaban una luz natural mínima. Sara subió con cuidado con una linterna, probando cada escalón metálico de la escalera de caracol antes de poner todo su peso sobre él. Las escaleras parecían lo suficientemente sólidas, pero no iba a correr riesgos con Emma dependiendo de ella. Los muros de ladrillo de la torre estaban cubiertos con décadas de grafitis y tallas dejadas por los bomberos a lo largo de los años. Sara se encontró leyendo los nombres y las fechas mientras subía, como un registro histórico de las personas que habían servido a la comunidad desde este edificio. J. Murphy 1987, leyó en voz alta, pasando los dedos sobre las letras talladas. T. Johnson 1963. R. Williams 1975. Había docenas de ellas, abarcando generaciones, una línea de tiempo de los valientes hombres y mujeres que habían respondido a llamadas de emergencia desde este mismo edificio. En el tercer nivel, a unos 12 metros del suelo, Sara notó algo que la hizo detenerse. Una sección del muro de ladrillo parecía sutilmente diferente del resto. El mortero entre los ladrillos era de un color ligeramente distinto, de aspecto más nuevo, y los ladrillos mismos parecían haber sido retirados y reemplazados cuidadosamente en algún momento de la historia del edificio. Curiosa, Sara golpeó la sección sospechosa de la pared con el mango de su linterna. En lugar del golpe sordo y sólido que esperaba del ladrillo y el mortero, escuchó un sonido distintamente hueco, como si hubiera un espacio vacío detrás de la pared. El pulso de Sara se aceleró de emoción.
Pasó los dedos por los bordes de los ladrillos cuestionables, buscando cualquier movimiento o punto suelto. En el cuarto ladrillo desde abajo, sintió que se movía ligeramente bajo presión, como si no estuviera completamente asegurado. Volvió a bajar para buscar su caja de herramientas, con la mente acelerada por las posibilidades. ¿Por qué alguien tapiaría una sección de la torre? Cuando se había hecho, y lo más importante, ¿qué podría estar escondido detrás? Trabajando con cuidado con un pequeño cincel y martillo de sus suministros de renovación, Sara comenzó a quitar el mortero alrededor del ladrillo suelto. Se desmoronó mucho más fácilmente de lo que esperaba, sugiriendo que no era tan antiguo como la construcción original de la torre. El mortero probablemente tenía solo décadas, en lugar de la edad de más de un siglo del edificio. Después de una hora de trabajo cuidadoso, había retirado 6 ladrillos en un patrón rectangular, revelando una cavidad oscura detrás de la pared que era lo suficientemente grande como para que alguien hubiera escondido algo sustancial. Sara iluminó la abertura con su linterna e inmediatamente jadeó ante lo que vio. Allí, envuelto en lo que parecía una vieja lona militar, había un cofre de latón del tamaño de una caja de zapatos grande. Incluso con la luz tenue, pudo ver intrincados grabados en las porciones visibles de la superficie metálica. Sus manos temblaron de anticipación e incredulidad mientras extraía cuidadosamente el misterioso paquete de su escondite de décadas. La envoltura de lona se cayó al levantarlo, revelando un cofre de latón ornamentado con elaborados patrones decorativos cubriendo cada superficie. Era mucho más pesado de lo que su tamaño sugería, y podía escuchar objetos moviéndose dentro cuando lo movía con cuidado. Sara llevó el cofre escaleras abajo a su área de cocina improvisada, con el corazón latiéndole de emoción y curiosidad. Lo colocó cuidadosamente sobre la mesa plegable que había estado usando para las comidas y lo examinó de cerca bajo la luz más brillante de su linterna a batería. El cofre era claramente viejo, probablemente una antigüedad con una pátina que hablaba de décadas de edad. El mecanismo del pestillo estaba corroído de verde por la oxidación, pero no parecía estar cerrado con llave. Después de unos minutos de suave persuasión con un destornillador para aflojar el metal corroído, el pestillo se abrió con un chasquido satisfactorio. Sara respiró hondo y levantó la tapa. Lo que vio dentro la hizo hundirse en su silla plegable en estado de shock absoluto. El cofre estaba forrado con terciopelo rojo descolorido que una vez había sido lujoso, y estaba lleno de lo que parecía ser el contenido de la joyería más exclusiva del mundo. Había piedras preciosas sueltas de todos los colores imaginables, brillando y reluciendo, incluso bajo la luz relativamente tenue de su linterna. Esmeraldas del tamaño de su uña que parecían arder con fuego interno, zafiros tan azules que parecían pedazos de cielo capturado,
y diamantes que proyectaban reflejos de arcoíris por las paredes de su cocina improvisada. Pero no eran solo piedras preciosas sueltas. El cofre también contenía lo que parecían ser piezas completas de joyería antigua, collares, anillos y broches que parecían pertenecer a un museo o a la colección privada de la realeza. Algunas de las monturas eran claramente muy antiguas, con estilos que sugerían que eran de principios del siglo XX o incluso anteriores. Mezcladas con las joyas había varias medallas y condecoraciones militares que parecían antiguas y valiosas. Sara pudo ver corazones púrpura, estrellas de bronce y otras condecoraciones que sugerían que habían pertenecido a un auténtico héroe de guerra. Las cintas estaban descoloridas, pero las medallas en sí estaban en excelentes condiciones. En el fondo del cofre, envuelta cuidadosamente en papel aceitado que la había protegido de la humedad y el tiempo, Sara encontró una carta escrita a mano. La caligrafía era anticuada, escrita con una pluma estilográfica y tinta que se había desvanecido de negro a marrón con las décadas. Sara tuvo que sostenerla cerca de su linterna para distinguir las palabras cuidadosamente formadas. A quien encuentre este tesoro, comenzaba la carta, sepa que fue escondido aquí en marzo de 1962 por el capitán William Morrison de la estación de bomberos 19. Estos artículos fueron recuperados del incendio de la mansión en Illest Avenue en noviembre de 1961, donde la acaudalada familia Sefford pereció en las llamas. La compañía de seguros declaró que todas las joyas y objetos de valor se perdieron en el fuego, pero logré sacar estas piezas de la caja fuerte familiar antes de que la casa se derrumbara por completo. Los ojos de Sara se abrieron como platos mientras seguía leyendo. Tenía la intención de devolverlos a las autoridades competentes, pero la compañía de seguros ya había pagado la reclamación completa a la herencia. Y la línea familiar a Sefford terminó con ese trágico incendio. No quedaron parientes sobrevivientes para reclamar los artículos. He cargado con este secreto durante 30 años. Y con mi diagnóstico de cáncer, sé que no me queda mucho tiempo. Nunca me casé, nunca tuve hijos propios, y he pasado mi vida sirviendo a esta comunidad como bombero. La carta continuaba: ruego que quien encuentre este cofre utilice esta fortuna sabiamente y para buenos propósitos. La familia Sefford hizo su dinero en ferrocarriles y acero, y fueron conocidos por sus donaciones caritativas durante su vida. Espero que estos tesoros sigan haciendo el bien en el mundo. Que Dios los bendiga a usted y a los suyos, y que tengan mejor suerte con estas riquezas que sus anteriores dueños. Capitán William Morrison, Estación 19, 15 de marzo de 1962. Sara leyó la carta 3 veces, su mente luchando por procesar la magnitud de lo que había descubierto. Esto no era solo una joya vieja olvidada en una renovación de edificios.
Según la carta del capitán Morrison, esta era una colección que se había dado por completamente destruida en un incendio hacía más de 60 años. Emma se despertó de su siesta justo cuando Sara miraba asombrada el contenido brillante del cofre, frotándose los ojos somnolientos y acercándose a la mesa para ver qué hacía mamá. «Oh, rocas bonitas, mamá», dijo Emma con la inocente alegría de una niña de 3 años, acercando su pequeña mano hacia una esmeralda particularmente grande. «No, cariño, no las toques», dijo Sara suave pero firmemente, cerrando cuidadosamente la tapa del cofre. «Estas son cosas muy especiales con las que debemos tener mucho cuidado». Emma pareció decepcionada, pero no discutió, sino que se subió al regazo de Sara para un abrazo post-siesta. Sara abrazó a su hija con fuerza, su mente dando vueltas con preguntas y posibilidades. ¿Qué tan valiosos eran los artículos en el cofre? ¿Eran tan preciosos como parecían o solo bisutería convincente? ¿Cuáles eran sus obligaciones legales ahora que los había encontrado? Y lo más importante, ¿qué debería hacer a continuación? Esa noche, después de que Emma estuviera acostada en su cuna, Sara hizo lo que cualquier persona moderna haría cuando se enfrenta a una situación imposible, sacó su computadora portátil y comenzó a investigar. Buscó en Google leyes de tesoros encontrados, tasación de joyas antiguas, e identificación de piedras preciosas. Lo que aprendió la emocionó y la aterrorizó a partes iguales. Las leyes sobre tesoros encontrados variaban según el estado, pero generalmente los artículos descubiertos en una propiedad a la que se tenía acceso legal pasaban a ser suyos si el dueño original no podía ser identificado y reclamado. El incendio de la familia Seaford que el capitán Morrison había mencionado fue fácil de investigar en línea. El incendio de noviembre de 1961 había sido de hecho una noticia importante en ese momento, destruyendo una de las mansiones más grandiosas del estado. Charles A. Seaford, su esposa Margaret y su hijo adulto Robert habían perecido en el fuego, y según los archivos de periódicos, la línea familiar había terminado con sus muertes. El pago del seguro había sido sustancial para la época, más de $5 millones en dinero de 1962, lo que equivaldría a aproximadamente $40 millones en la actualidad. Pero Sara comenzaba a sospechar que el valor real de la colección de joyas a Seaford había sido significativamente subestimado. Encontró el nombre de una gemóloga y tasadora de joyas de buena reputación en la ciudad principal más cercana, la doctora Elizabeth Hawthorne, que se especializaba en joyería antigua y había trabajado con compañías de seguros, casas de subastas y coleccionistas privados durante más de 20 años. Sara llamó a la oficina de la doctora Hawthorne a primera hora de la mañana siguiente. Oficina de la doctora Hawthorne, habla Rebecca. Hola. Me gustaría programar una cita para una tasación de joyas, por favor.
Ciertamente. ¿Qué tipo de piezas desea evaluar? Sara dudó, insegura de cuánto revelar por teléfono. Es una colección de varios artículos, piedras preciosas y algunas piezas de joyería antigua. Honestamente, no estoy segura de su valor ni siquiera de su autenticidad. La doctora Hawthorne puede verla el próximo martes a las 2 de la tarde. Por favor, traiga cualquier documentación que tenga sobre las piezas, y hay una tarifa de consulta de $200 para la evaluación inicial. $200 era un gasto significativo para el ajustado presupuesto de Sara. Pero si el cofre contenía algo genuinamente valioso, sería el dinero mejor gastado de su vida. Ella se encargó de que la señora Rodríguez, la esposa del oficial Mike, cuidara a Emma por la tarde. El viaje a la ciudad le dio a Sara 2 horas para pensar en lo que esperaba lograr. Incluso si las joyas resultaran valer solo unos pocos miles, resolvería sus problemas financieros inmediatos y le permitiría arreglar la estación de bomberos adecuadamente. Sara se esforzaba por no alimentar expectativas excesivas, pero le era imposible evitar que su imaginación se desbocara ante las innumerables posibilidades. La oficina de la doctora Hawthorne se encontraba en un elegante edificio histórico en el centro de la ciudad, el tipo de establecimiento al que Sara, en circunstancias normales, jamás habría tenido motivo para acercarse. La sala de espera estaba adornada con muebles antiguos dignos de un museo y vitrinas repletas de joyas deslumbrantes cuyo valor probablemente superaba lo que Sara ganaría en varios años. La doctora Hawthorne era una mujer distinguida de unos 60 y pocos años, con cabello plateado perfectamente peinado y unos ojos agudos e inteligentes ocultos tras unas caras gafas de diseño. Poseía esa compostura refinada que sugiere familiaridad con el manejo de artefactos de valor incalculable. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó la doctora Hawthorne con una curiosidad profesional palpable, mientras Sara depositaba cuidadosamente el cofre de latón sobre su escritorio. Encontré esto escondido en un edificio que estoy renovando, explicó Sara, entregándole la carta del capitán Morrison. Venía con esta nota que explica cómo llegaron allí los artículos. La doctora Hawthorne leyó la carta despacio y con minucioso detalle, sus cejas se alzaron ligeramente a medida que asimilaba la información. 1962, el incendio de la mansión Aseford. De hecho, recuerdo haber leído sobre ese caso durante mis estudios de posgrado. Fue uno de los pagos de seguro individuales más grandes en la historia del Estado en aquel momento. Abrió el cofre e inmediatamente se irguió en su silla. Incluso Sara, sin tener la menor experiencia en gemas o joyería, pudo percibir el cambio drástico en el comportamiento de la tasadora. Dios mío, santo cielo, susurró la doctora Hawthorne por lo bajo. ¿Me permite examinar estas piezas individualmente?
Sara asintió, dándole su consentimiento, y la experta comenzó a sacar los artículos del cofre uno por uno, examinando cada pieza con una lupa de joyero y otros instrumentos que Sara no supo identificar. «Esta esmeralda», comentó, sosteniendo la piedra que Emma había querido alcanzar antes. «Tiene fácilmente 15 quilates, y su claridad y color son absolutamente excepcionales. Basándome en sus características, estimaría que es una esmeralda colombiana de calidad museística». Se movió sistemáticamente a través de la colección, tomando notas detalladas y consultando ocasionalmente gruesos libros de referencia llenos de fotografías de gemas y piezas de joyería famosas. El proceso se extendió durante más de 2 horas, y la doctora Hawthorne se mostraba visiblemente más emocionada y asombrada con cada artículo que examinaba. «Solo estas medallas militares representan una pequeña fortuna», dijo, estudiando un corazón púrpura a través de su equipo de aumento. «Medalla de la Victoria de la Guerra Mundial, estrella de plata, estrella de bronce con dispositivo de valor, Cruz de la Marina». Estas condecoraciones pertenecieron a un auténtico héroe de guerra estadounidense, y los coleccionistas pagan precios superiores por autenticidad y documentación adecuada. Cuando llegó al anillo de diamante más grande de la colección, la doctora Hawthorne incluso jadeó audiblemente. «Este diamante rosa», dijo, sosteniendo el anillo a la luz con obvia reverencia. «Si esto es lo que creo que es, estamos ante algo extraordinario. Los diamantes rosas de este tamaño y calidad se encuentran entre las piedras preciosas más raras y codiciadas del planeta». Finalmente, después de lo que a Sara le pareció una eternidad, la doctora Hawthorne se recostó en su sillón de cuero y la miró con una expresión de asombro apenas contenida. «Señorita Jennings, necesito preguntarle una vez más, solo para tener claridad absoluta. ¿Encontró estos artículos en un edificio al que tiene acceso completamente legal?» «Sí, tengo un contrato de arrendamiento firmado con la ciudad de Millbrook. El edificio es mío para renovarlo como mejor me parezca». La doctora Hawthorne asintió lentamente. «En ese caso, creo que debería sentarse si no lo está ya». Sara ya estaba sentada, pero agarró los reposabrazos de su silla con más fuerza. «Basado en mi evaluación preliminar, y asumiendo que estas piezas son auténticas, lo cual tengo todas las razones para creer que lo son, usted está ante una colección valorada en el rango de 150 a 170 millones de dólares». Las palabras golpearon a Sara como un impacto físico. La habitación pareció girar a su alrededor y le costó recuperar el aliento. «Lo siento, ¿podría repetir eso?», dijo. «¿Millones de dólares?» «Sí. Solo la esmeralda vale entre 8 y 10 millones de dólares a los precios actuales del mercado».
Ese collar de zafiros parece ser del periodo eduardiano y podría alcanzar fácilmente entre 12 y 15 millones en una subasta. Todos los diamantes son internamente impecables y varios de ellos son raras piedras de color fantasía. El anillo de diamante rosa, si es la piedra que creo del legado Ashford, podría valer por sí solo entre 30 y 35 millones de dólares. Sara se sintió mareada y con náuseas. Eso no puede ser correcto. Debe haber algún error. Señorita Jennings, tiene que entender la historia aquí. La familia Ashford era lo que llamamos dinero viejo, con fortunas que se remontan a los ferrocarriles y el acero de finales del siglo XIX. Charles Ashford era conocido en toda la región como un serio coleccionista de gemas raras y joyas antiguas. Cuando su mansión se quemó en 1962, la compañía de seguros pagó las reclamaciones basándose en tasaciones que probablemente tenían 20 años en ese momento. Pero los mercados de gemas y joyas se han disparado en valor durante los últimos 60 años, continuó la doctora Hawthorne mientras Sara intentaba procesar las cifras imposibles. Artículos que podrían haber valido miles en 1962 hoy podrían valer millones. Además, ahora sabemos que varias de estas piezas tienen un significado histórico que no se reconoció en su momento. Ella tomó el anillo de diamante rosa de nuevo. Esta piedra, por ejemplo, basándome en sus características y el estilo del engaste, creo que podría ser el famoso Ashford Rose, un diamante rosa del que se rumoreaba que formaba parte de la colección familiar, pero que nunca fue fotografiado ni documentado oficialmente. Si es lo que creo, no es solo valioso, es históricamente significativo para la gemología. La mente de Sara estaba completamente abrumada. ¿Qué hago ahora? Legalmente, ¿cuáles son mis obligaciones? Esa es una pregunta para un abogado especializado en tesoros encontrados y derecho de propiedad, no para una gemóloga. Pero puedo decirle que, basándonos en la carta del capitán Morrison y las circunstancias que ha descrito, parece que él tenía la clara intención de que estos artículos pertenecieran finalmente a quien los encontrara. La familia Ashford está extinta. La compañía de seguros pagó hace décadas y los artículos fueron legalmente salvados de un incendio por un servidor público. La doctora Hawthorne se inclinó hacia adelante con seriedad. Pero, señorita Jennings, necesita entender algo crucial. Un descubrimiento de esta magnitud va a cambiar su vida por completo. Con esta clase de riqueza, va a necesitar abogados, asesores financieros, profesionales de seguridad, especialistas en impuestos. Bajo ninguna circunstancia puede simplemente salir de aquí con esta colección en una caja de zapatos y volver a casa como si nada hubiera pasado. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de llamadas telefónicas y reuniones para las que Sara se sentía totalmente desprevenida.
La doctora Hawthorne hizo llamadas a colegas, abogados, compañías de seguridad y especialistas en seguros. Sarah se encontró firmando documentos, aceptando que la colección fuera custodiada profesionalmente en una bóveda bancaria mientras se resolvían las complejidades legales, y aceptando tarjetas de presentación de más profesionales de los que podía recordar. Un abogado llamado David Chen, especializado en derecho de tesoros y herencias, llegó a la oficina de la doctora Hawthorne 2 horas después de su llamada urgente. La buena noticia, le dijo a Sarah después de revisar la carta del capitán Morrison y la documentación de su arrendamiento, es que esto parece ser un caso de manual de propiedad abandonada que fue descubierto legalmente en un local al que usted tiene acceso legítimo. La mala noticia es que reclamar la propiedad de este tesoro va a ser complicado, lento y extremadamente público. ¿De qué nivel de publicidad estamos hablando?, preguntó Sarah con creciente pavor. Señorita Jennings, este es potencialmente uno de los mayores descubrimientos de tesoros privados en la historia del Estado, quizás de todo el país. La atención de los medios de comunicación va a ser absolutamente intensa. Le recomiendo encarecidamente que se prepare mentalmente para esa realidad. Sarah pensó en Emma, en su vida tranquila en el cuartel de bomberos reformado, en los vecinos que ya cuchicheaban chismes sobre ellas. Cuando dice atención mediática intensa, ¿qué quiere decir exactamente? Piense en noticias de televisión a nivel nacional, probablemente cobertura internacional. La historia tiene todo lo que les encanta a los reporteros y al público: madre soltera luchando por salir adelante, edificio condenado, tesoro oculto misterioso, bombero heroico de décadas pasadas. Esto va a ser una sensación mediática, lo quiera usted o no. El teléfono de Sarah comenzó a sonar a las 6 de la mañana siguiente. De alguna manera, a pesar de todos los acuerdos de confidencialidad que había firmado, la noticia del descubrimiento ya había comenzado a filtrarse. Señorita Jennings, soy Jennifer Walsh de Channel 7 News. Entendemos que ha hecho un descubrimiento extraordinario y nos encantaría entrevistarla sobre el tesoro que encontró en el antiguo cuartel de bomberos. Sarah colgó sin responder, pero el teléfono sonó inmediatamente de nuevo con un reportero diferente de otra estación de noticias. Al mediodía, había 3 camionetas de noticias de televisión estacionadas frente al cuartel de bomberos, y Sarah contó al menos una docena de reporteros y operadores de cámara instalando equipos en la acera. Los vecinos que habían estado evitando activamente a Sarah y Emma durante meses de repente estaban muy interesados en hablar con cualquiera que tuviera un micrófono. Oh, siempre supe que había algo especial en ese viejo edificio, le dijo la señora Patterson a un reportero de la filial local de ABC. Aparentemente olvidando por completo sus comentarios anteriores sobre llamar a servicios de protección infantil. Y Sarah es una chica tan dulce, tan trabajadora y dedicada a su hija.
Todos estamos encantados con su buena fortuna. Sara observó el creciente circo mediático desde la ventana de su piso superior. Emma dormía plácidamente en su cuna, completamente ajena a que su vida tranquila acababa de dar un vuelco total. Apagó su teléfono después de la 20ª llamada de los reporteros, pero ellos seguían llegando a la puerta de todos modos. El oficial Mike Rodríguez apareció alrededor de las 2 de la tarde, abriéndose paso entre la multitud de reporteros y vecinos curiosos que se habían reunido para observar el espectáculo. «Sara, ¿estás bien ahí dentro?», gritó a través de la puerta. «Tienes un circo montado». Ella le permitió entrar, agradecida más allá de las palabras por un rostro familiar y amigable en medio de todo el caos. «Vaya cosa has descubierto», dijo él, mirando el cuartel de bomberos con ojos completamente nuevos. Mike Morrison, el nieto del capitán Bill, está absolutamente fuera de sí. Dice que su abuelo nunca le contó a nadie de la familia que hubiera escondido algo valioso aquí. Sara señaló que la carta del capitán Morrison decía que no tenía familia a quien dejar las cosas. El viejo Bill era un hombre muy reservado, incluso con sus parientes. Mike dice que siempre hubo rumores familiares de que el capitán guardaba secretos de sus días de bombero, pero todos pensaban que eran solo viejas historias de guerra y cuentos. Mike estudió el rostro de Sara con atención. ¿Te das cuenta de que tu vida acaba de cambiar para siempre, verdad? No hay vuelta atrás a cómo eran las cosas antes. Estoy empezando a entenderlo, y sinceramente, es aterrador. ¿Qué piensas hacer con toda esta atención? Sara miró alrededor del cuartel de bomberos que se había convertido en su hogar, el progreso que había logrado al renovarlo, y los juguetes de Emma esparcidos en la esquina donde había estado jugando antes de su siesta. Honestamente, no tengo ni idea, Mike. Esta mañana era una madre soltera en apuros tratando de arreglar un edificio viejo. Ahora, aparentemente estoy sentada sobre más dinero del que puedo siquiera comprender. El proceso legal avanzó mucho más rápido de lo que nadie había esperado. En 2 semanas, 3 bufetes de abogados diferentes confirmaron independientemente que Sara tenía un reclamo completamente legítimo sobre el tesoro según las leyes estatales relativas a la propiedad encontrada. La ciudad de Millbrook, ansiosa por evitar complicaciones legales innecesarias o mala publicidad, emitió una declaración oficial confirmando que el contrato de arrendamiento de Sara le otorgaba plenos derechos sobre cualquier cosa descubierta dentro del edificio. La evaluación inicial de la doctora Hawthorne resultó ser conservadora en lugar de optimista. Cuando la colección completa fue catalogada profesionalmente, autenticada y evaluada por múltiples expertos independientes, el valor total ascendió exactamente a $157 millones. Solo el anillo de diamante rosa,
que de hecho era el legendario Asford Rose, se vendió en una subasta por $32 millones a un coleccionista privado que había estado buscando esa piedra en particular durante décadas. El fondo universitario de Emma pasó de ser completamente inexistente a estar obscenamente sobrecapitalizado en el lapso de un solo mes. Pero Sara descubrió rápidamente que la riqueza enorme y repentina traía complicaciones y desafíos que nunca había imaginado en sus sueños más audaces. Los asesores financieros querían gestionar sus inversiones y cobraban tarifas sustanciales por el privilegio. Organizaciones benéficas de todo el mundo solicitaban donaciones para todas las causas imaginables. Parientes perdidos de los que no había tenido noticias en años de repente recordaron su número de teléfono y comenzaron a llamar con diversas historias tristes y peticiones de dinero. Cada día traía docenas de nuevas solicitudes de entrevistas, ofertas de libros, derechos de películas y apariciones en programas de entrevistas. Las editoriales querían que escribiera su autobiografía. Los productores de Hollywood querían comprar los derechos de su historia para películas. Los vendedores de inversiones llamaban constantemente con oportunidades exclusivas diseñadas específicamente para personas recién enriquecidas. La única cosa en la que Sara insistió absolutamente fue en mantener y restaurar adecuadamente el cuartel de bomberos. Contrató a los mejores contratistas y artesanos que pudo encontrar para renovar completamente el edificio, convirtiéndolo en un hermoso hogar familiar que honraba su significado histórico al tiempo que proporcionaba todas las comodidades y lujos modernos. La planta principal se convirtió en una impresionante sala de estar de concepto abierto con techos altos, paredes de ladrillo visto y enormes ventanales que llenaban el espacio de luz natural. El piso de arriba se transformó en dormitorios privados y una lujosa suite principal, y la Torre de la Manguera, el sitio de su descubrimiento que cambió su vida, se convirtió en la mágica sala de juegos de Emma, con ventanas que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. Sara también estableció la Fundación Capitán William Morrison, que ofrecía becas universitarias para hijos de personal de primera respuesta y financiaba la compra de equipos para pequeños departamentos de bomberos que no podían permitirse material moderno. Era su forma de honrar la memoria del hombre cuya decisión de ocultar el tesoro había cambiado sus vidas de manera tan dramática. Pero quizás el momento más satisfactorio llegó unos 6 meses después del descubrimiento, cuando Sara conducía por la ciudad en su coche nuevo y se encontró con la señora Patterson trabajando en su jardín delantero. La misma mujer que una vez había susurrado chismes crueles sobre llamar a servicios de protección infantil ahora saludó con entusiasmo y gritó lo suficientemente alto como para que la mitad del vecindario la escuchara: «Sara, querida, qué maravilloso verte. Luces absolutamente radiante. Realmente deberíamos reunirnos pronto para tomar un café y ponernos al día». Sara sonrió cortésmente y saludó con la mano, pero siguió conduciendo sin detenerse.
Había aprendido que algunas cosas valían mucho más que el dinero, como saber exactamente quiénes eran tus verdaderos amigos antes de tener una fortuna que compartir con ellos. Emma, que ahora tenía 4 años y era completamente ajena a ser una de las preescolares más ricas del país, todavía prefería jugar con cajas de cartón y pintura de dedos que con cualquier juguete caro que Sara pudiera comprarle. Amaba su casa castillo de ladrillo y disfrutaba especialmente mostrándoles a los visitantes la Torre del Tesoro, donde mamá había encontrado todas las rocas bonitas y brillantes que tanto habían emocionado a todos. Mientras Sara arropaba a Emma en su hermoso dormitorio nuevo una noche, rodeada por las sólidas paredes de ladrillo de su cuartel de bomberos completamente restaurado, pensaba a menudo en la carta del capitán Morrison y su esperanza de que el tesoro fuera usado con prudencia y para buenos propósitos. Mirando el rostro tranquilo de su hija en el suave resplandor de la luz nocturna, Sara se sintió segura de que estaba haciendo todo lo posible para honrar ese noble deseo. «Buenas noches, cariño», susurró, besando la frente de Emma. «Buenas noches, mamá. Me encanta nuestra casa mágica». «A mí también me encanta, mi niña. Dulces sueños». Fuera de la ventana de su dormitorio, el cuartel de bomberos totalmente renovado se erguía orgulloso y fuerte en Maple Street. Su ladrillo estaba limpio y bellamente rejuntado, sus ventanas brillaban con una cálida luz, y su histórica torre de mangueras se elevaba con confianza hacia el cielo estrellado. El edificio que una vez había sido condenado y olvidado era ahora un impresionante símbolo de esperanza y transformación, demostrando que a veces los lugares más inesperados guardan los tesoros más extraordinarios. Y en el sótano de su hogar restaurado, Sara había instalado una caja fuerte de última generación donde guardaba un artículo especial de la colección original del capitán Morrison, una simple placa de bombero de latón que había pertenecido al capitán. Algunos tesoros, había decidido, valían mucho más que su valor monetario. Valían la pena para recordar a los héroes que vinieron antes, a las personas que sirvieron a sus comunidades desinteresadamente e hicieron sacrificios imposibles por extraños. La atención de los medios se fue apagando gradualmente durante el año siguiente. Aunque la historia de Sara continuó inspirando a personas de todo el mundo, recibió miles de cartas de madres solteras, familias en dificultades y personas que enfrentaban sus propias situaciones desesperadas. Muchas de ellas no pedían dinero. Simplemente le daban las gracias por mostrarles que a veces la vida puede sorprenderte de las maneras más inesperadas. Una carta en particular conmovió el corazón de Sara. Venía de una joven llamada María en California que había estado viviendo en su coche con su hijo de 6 años después de perder su trabajo durante la pandemia. Querida Sara, decía la carta, vi tu historia en las noticias y me dio esperanza cuando ya no me quedaba ninguna. No espero encontrar ningún tesoro,
pero tu coraje para mudarte a ese viejo edificio y hacerlo funcionar me inspiró a arriesgarme también. Solicité un trabajo para el que pensé que no estaba cualificada y lo conseguí. Ahora tenemos nuestro propio apartamento, y mi hijo tiene su propio dormitorio por primera vez en meses. Gracias por mostrarme que a veces las decisiones más aterradoras resultan ser las mejores. Sara guardó esa carta enmarcada en su oficina en casa junto con docenas de otras similares. El tesoro había cambiado su situación financiera, pero las historias de personas que encontraban su propio coraje valían más que todas las piedras preciosas combinadas. A medida que Emma crecía y comenzaba a hacer más preguntas sobre su historia, Sara se aseguraba de enfatizar las lecciones correctas. Sí. Habían tenido una suerte increíble al encontrar el tesoro escondido del capitán Morrison. Pero el verdadero tesoro había sido la voluntad de Sara de tomar un riesgo, de trabajar duro y de nunca rendirse, incluso cuando todos a su alrededor pensaban que estaba cometiendo un terrible error. Las rocas bonitas eran agradables, cariño, le diría Sara a Emma mientras se sentaban juntas en la torre de mangueras, mirando la ciudad. Pero la verdadera magia fue que fuimos lo suficientemente valientes como para intentar algo nuevo cuando lo necesitábamos. Emma sentía seriamente, aunque a sus 5 años estaba más interesada en la familia de pájaros que había construido un nido fuera de la ventana de su torre que en discusiones filosóficas sobre el coraje y la perseverancia. La Fundación Capitán William Morrison se convirtió en una de las organizaciones benéficas más respetadas del estado. Sara trabajó estrechamente con departamentos de bomberos, estaciones de policía y servicios médicos de emergencia para identificar el equipo y la capacitación que más necesitaban. La fundación había comprado nuevas ambulancias para comunidades rurales, financiado capacitación médica avanzada para paramédicos y proporcionado becas universitarias a más de 200 hijos de personal de primera respuesta. Pero el proyecto favorito de la fundación de Sara fue la restauración de cuarteles de bomberos históricos en todo el país. Cuando se enteró de que docenas de viejas estaciones de bomberos estaban abandonadas, al igual que la estación 19, financió un programa para convertirlas en centros comunitarios, viviendas asequibles y refugios de emergencia. Cada cuartel de bomberos restaurado incluía una placa que contaba la historia del capitán Morrison y recordaba a los visitantes que los héroes vienen en muchas formas. 5 años después de encontrar el tesoro, Sara recibió una llamada que cerró el círculo de su historia de la manera más inesperada. Señorita Jennings, soy la detective Jennifer Walsh del Departamento de Policía de Chicago. Estoy llamando por un caso en el que estamos trabajando y creemos que usted podría ayudarnos. Sara reconoció el nombre de inmediato. Jennifer Walsh había sido una de las primeras reporteras en contactarla cuando se difundió la noticia del tesoro. Jennifer, la recuerdo de Channel 7. ¿Ahora es detective?
Así es. Su historia me inspiró a hacer un cambio de carrera, de hecho. Volví a la escuela y me uní a la fuerza policial, pero no es por eso que llamo. Tenemos una situación aquí notablemente similar a la suya, y esperamos que pueda darnos algún consejo. Jennifer explicó que la policía de Chicago había sido llamada para investigar un robo en una antigua estación de policía que estaba siendo renovada para convertirse en apartamentos. Los posibles ladrones habían hecho un agujero en una pared del sótano y descubierto lo que parecía ser una habitación oculta llena de cajas de pruebas de casos antiguos. Una de las cajas contenía joyas que coincidían con las descripciones de un gran robo en 1968. La compañía de seguros pagó la reclamación hace décadas. Los artículos robados nunca fueron recuperados, y ahora estamos tratando de descubrir qué hacer con ellos legalmente. Su caso está siendo citado como precedente por varios abogados involucrados, continuó Jennifer. Sarah se encontró en la posición surrealista de ser consultada como experta en derecho de tesoros. Remitió a Jennifer a David Chen, el abogado que había llevado su caso, y se ofreció a ayudar en todo lo que pudiera. Lo más importante, aconsejó Sarah, es asegurarse de que todo esté documentado correctamente desde el principio. Tomen fotos de todo exactamente como lo encontraron. Obtengan múltiples tasaciones de expertos y prepárense para mucha más atención mediática de la que creen poder manejar. 6 meses después, Sarah vio en las noticias cómo Jennifer Walsh celebraba una conferencia de prensa anunciando que las joyas recuperadas serían devueltas a sus legítimos propietarios o a sus familias cuando fuera posible, y que los artículos no reclamados serían subastados para financiar programas de asistencia a víctimas. A veces, dijo Jennifer a los reporteros reunidos, los descubrimientos más importantes son aquellos que nos ayudan a recordar que la justicia no se trata solo de resolver casos nuevos. Se trata de cerrar viejas heridas. Sarah sonrió, reconociendo sus propias palabras sobre la importancia de honrar el pasado mientras se construye un futuro mejor. Emma comenzó el jardín de infancia ese otoño y Sarah se asombró de lo normal que se había vuelto su vida a pesar de sus extraordinarias circunstancias. Emma viajaba en el autobús escolar, jugaba con amigos en el patio de recreo y se quejaba de tener que comer verduras como cualquier otro niño. Los otros padres en la escuela inicialmente se habían sentido intimidados por la riqueza y la fama de Sarah. Pero ella se esforzó por ser una madre más, ofreciéndose como voluntaria para excursiones y ayudando con